También estuve trabajando ayer y puse todos los nombres de los alumnos de la comisión. Ahí ven con un asterisco a los alumnos que todavía no indicaron su grupo. Si me escribieron esta mañana o anoche, después de las 10 de la noche, todavía no he leído los correos. Así que voy a entrar más tarde, en todo caso, cuando termine la clase, a revisar el material que hay, ¿sí? A ver qué me han mandado. Todavía me están quedando algunos grupos incompletos, así que los grupos que están con una marca en rojo, si quieren agregar a alguien más, por favor me avisan también por mensaje, así avanzamos rápido y damos lugar. Imagínense que todos quieran trabajar de a dos, se hace muy largo. Entonces la idea es que pasen todos los grupos con 3 alumnos, y si queda tiempo, que seguramente va a quedar tiempo ya próximo al último parcial, algún otro grupo que quiera presentar nuevamente la competencia, recuerde que son 2 puntos para el parcial. Bien. Si alguien Profe, quiere hacer alguna pregunta, ¿sí? con mi grupo nos comunicamos con el profe Canavire por el aula virtual, pero no nos respondió hasta ahora. Bueno, vos debes ser del grupo 2. Sí. Igual yo ya le avisé al profe, me dijo que va a estar atento, y el grupo, hay un grupo más que me dijo que quiere rendir con la ingeniera Grájeda. Acá está Méndez Morales y García, también le avisé a la ingeniera Grájeda, o sea que están los 2 profes avisados, Grájeda y Canavire. Ah, y también le avisé a la ingeniera Sánchez Aquino, Flores Aparicio, Soto y Miranda, ya le avisé también que la van a contactar. A los 3 profes van a contactar entonces para pedirles ejercicio. Bueno, profe, Así que bueno, gracias. no, de nada, ocúpense, eso sí, de que les asignen fecha, y por favor, cuando terminen de rendir, me avisan, cosa que yo ya esté atenta, y cuando llegue la hora de revisar las notas, entonces entro y me fijo que ellos hayan cargado las evaluaciones. Así yo me aseguro de que mi comisión 2 esté completa, ¿sí? Bueno, hemos quedado el martes en el ejercicio 15. Así que paso al archivo. Estuvimos mirando por acá. Habíamos resuelto el punto A, que implica construir un diagrama de tallo y hojas. Y de hecho, construimos 3 diagramas de tallo y hoja, que es lo que están viendo ustedes ahora en pantalla. Las ventajas de las clases sincrónicas es que tenemos la pizarra en primera fila, ¿no? Ustedes están viendo la pizarra en primera fila, no hay problema de luz, no hay problema de distancia a la pizarra, así que bueno, está fantástico poder sentarse acá en primera fila. El otro día les contaba que lo ideal cuando se trabajan con tantos números en el Excel es volver a escribirlos. Miren, yo lo que hice fue escribir todos los números y pedirle al Excel que ordene este conjunto de números de menor a mayor, ¿sí? Si ustedes buscan la función, a ver, ahí si yo coloco el signo más, para los que no utilizaron nunca el Excel, les cuento que la aplicación funciona de la siguiente manera. Cada celda es un espacio de trabajo y vamos a poder ejecutar una función primero presionando la tecla, el signo más o el signo igual. Si yo presiono la tecla más, que es la que me queda a mí personalmente más cómoda porque está en el teclado alfanumérico, puedo invocar a la función que yo quiera. Entonces puedo poner, por ejemplo, ordenar, o puedo llamar a la función sumar o suma. No sé si ustedes están viendo el menú desplegable que a mí me aparece, creería que no, porque ese menú desplegable no aparece cuando nos conectamos a través del aula virtual, pero si ustedes ejecutan estas indicaciones en su computadora, van a ver que cuando empiezan a escribir, por ejemplo, la S y la U, aparece un menú desplegable con varias funciones que comienzan con esas letras.
Por ejemplo, subtotales, suma, suma de cuadrados, suma de productos. Después aparecen otras funciones como sumar sí, es decir, aparecen funciones lógicas, aparecen funciones de texto, aparecen funciones matemáticas y también aparecen funciones estadísticas. Así que en principio vamos a estar trabajando con estas funciones básicas de sumar y de calcular promedios. Bueno, cuando ustedes seleccionan un rango de datos y buscan la opción de ordenar y filtrar, arriba deben estar viendo, a ver, yo muevo mi cursor para que ustedes lo descubran, arriba en la cinta de opciones, van a ver una opción que dice ordenar y filtrar. Y si yo le pido que ordene todos los números de menor a mayor o de mayor a menor, entonces el Excel cumple con la instrucción. De tal manera que este conjunto de números desordenados que yo tenía en el enunciado me va a quedar en mi hoja de Excel perfectamente ordenado. Y entonces va a ser sumamente fácil detectar cuál es el número mayor y cuál es el número menor. En la clase pasada habíamos quedado en la construcción del diagrama de los 5 números o del resumen de los 5 números. Bueno, entonces vamos a retomar la clase aquí para que recordemos de qué se trata esta construcción. Miren. Este es el resumen de los 5 números, que se compone, como el nombre lo indica, de 5 números que describen el juego de datos. Yo voy a poder identificar el valor mínimo del juego de datos si miro el listado de todos mis números ordenados de menor a mayor. Pero también puedo pedirle al Excel que ejecute una función que se llama min. Miren, yo coloco el signo más, escribo M-I-N y me aparece la posibilidad de trabajar con una función que se llama min. Lo voy a seleccionar para que ustedes vean cómo se despliega. A ver, voy al aula virtual. Quiero ver si ustedes están viendo. ¿Ven que se abre un paréntesis? Bueno, dentro de ese paréntesis aparece la instrucción para que ustedes escriban el número donde comienza el listado de la serie y el número en donde termina la serie. Entonces, ¿qué haríamos? Miren, sin salir de la función, le voy a decir que el juego de datos se encuentra desde el 17, miren que lo estoy seleccionando, desde la celda A17 y arrastro con el mouse, con el botón izquierdo del mouse, arrastro hasta la celda A66. Y cuando presiono Enter, entonces el Excel entiende que allí termina el conjunto de datos. Como yo le pedí que busque el valor mínimo dentro de ese conjunto de datos, fíjense que me trajo el 88. Lo mismo pasa cuando yo le pido al Excel que ejecute otro tipo de función que me permite encontrar el máximo. Entonces yo presiono el botón o la tecla más y comienzo a escribir max hasta que aparece la función que estoy buscando. Cuando aparece, le hago clic. Fíjense que aparece un paréntesis indicándome que a partir de ese lugar tengo que escribir en donde estoy trabajando. Entonces le voy a ir a decir que busque. Y ahora voy a hacer otra cosa diferente. Hace rato me fui al juego de datos a marcar. Como yo ya sé que mi juego de datos comienza en A17 y termina en A66, entonces voy a colocar A17, 2 puntos, A66. Y cierro paréntesis, de tal manera que el Excel pueda ejecutar la búsqueda del máximo valor en mi juego de datos. ¿Se dan cuenta? Bueno, el Excel también puede hacer este cálculo de cuartil 1, cuartil 2 y cuartil 3, porque el cuartil 2, por ejemplo, coincide con la mediana de los datos.
Es decir, que el cuartil 2 lo que va a hacer es dividir el juego de datos, este conjunto de números que tengo para trabajar, lo va a dividir en dos partes iguales. Y me va a dejar el 50% por arriba y el otro 50% por debajo. Pero yo no me voy a confiar en el Excel porque recuerden ustedes que el día del parcial no van a tener tablet, no van a tener notebook a mano y ustedes necesitan saber hacer el cálculo. El día de mañana cuando trabajen van a utilizar aplicaciones informáticas, van a utilizar un montón de recursos informáticos, pero ustedes necesitan saber cómo vamos a calcular esto. Entonces, vamos a venir a mirar este algoritmo. Yo no me voy a detener en explicar el algoritmo porque a esta altura ustedes son chicos inteligentes que ya han cursado el primer año, ya saben recorrer un algoritmo de trabajo, lo vamos a ir recorriendo a medida que vamos trabajando. Vamos a concentrarnos ahora en el cuartil 1. El cuartil 1, yo ya les conté, es el punto en donde se corta un conjunto de datos que contiene el 25% de la información con la que estoy trabajando. ¿Sí? Ese conjunto de datos que contiene el 25% de la información se va a asociar, miren cómo yo lo escribí, cuartil 1 está asociado al percentil 25. Cuartil significa que estoy dividiendo mi juego de datos en 4 partes, ¿verdad? Mientras que percentil, analicen la palabra en sí, lo que me está diciendo es que voy a dividir mi juego de datos en 100 partes. Entonces, las 25 primeras partes va a coincidir con mi cuartil 1. Miren mi cuartil 2. Mi cuartil 2 coincide con el percentil 50. Claro, porque el cuartil 2 divide o se coloca, se encuentra justo en la mitad de mi juego de datos. Entonces, los 50 primeros percentiles coinciden con mi cuartil 2, que también coinciden con la mediana. ¿Sí? Vayan tomando nota de todo eso porque es sumamente importante. Son conceptos que vamos a utilizar hasta el final de la materia. Y con el cuartil 3 pasa algo parecido. Si con el cuartil 3 yo logro reunir el 75% de mis datos, entonces quiere decir que coincide con el percentil 75. ¿Sí? Bueno, fíjense que de base la interpretación siempre es la misma. Voy a ir a buscar una posición identificada con la letra I. Y recuerden que I es una posición que se calcula como el producto entre el tamaño de la muestra, que en este caso son 50 datos, multiplicado por K, que viene a ser el subíndice del percentil. Es muy fácil porque si yo sé que el cuartil 1 coincide con el percentil 25, entonces yo sé que K será igual a 0,25. ¿Sí? Entonces tengo 50 por 0,25. Fíjense que pasa exactamente lo mismo con el cuartil 2. La posición I será igual al producto entre el tamaño de la muestra y el cuartil que estoy buscando. El cuartil 2 coincide con el percentil 50, por lo tanto K será un valor de 0,50 o de 0,5. ¿Sí? Y lo mismo ocurre con el cuartil 3, con la posición I, que resulta de multiplicar 50 por 0,75. ¿Lo ven? Es súper fácil porque es muy lógica la interpretación de este algoritmo. Y ahora vamos a ver qué pasa cuando yo opero 50 por 0,25. Fíjense que el resultado es 12,5. Cuando yo opero 50 por 0,5, el resultado es 25. Y hay un detalle. 12,5 tiene decimales, 25 es un número entero. Cuando yo opero 50 por 0,75, obtengo otro número con decimal. En este caso da la casualidad que el decimal es 0,5, pero podría ser cualquier otro número.
Bueno, y entonces, fíjense, i no es un número entero. 12,5 tiene decimales. El i del cuartil 2 sí es un número entero. Y el i del cuartil 3 tampoco es un número entero. Entonces, si se fijan en el algoritmo, van a ver que hay un if. Este if es una condicional que me pregunta, ¿qué pasa con el número i? ¿Es un número entero? Si la pregunta se responde con sí, entonces lo que voy a hacer es contar, perdón, acá, este if voy a ir a preguntar, ¿i es un número entero? Es la primera pregunta. Si la respuesta es sí, entonces a ese valor i que acabo de calcular como n por k, le voy a sumar 0,5. Ahora, si resulta que i no es un número entero, entonces i será el siguiente entero más grande. Bueno, entonces hagamos tal cual lo indica el algoritmo. A ver, decíamos que si i no es un número entero, entonces lo voy a redondear al siguiente entero más grande. 12,5 entonces se convierte en 13. Ahí tienen i igual a 13. Y del otro lado pasa igual. Ese 37,5 no es un número entero, por lo tanto voy a redondear al entero más grande. O sea que i se transforma en 38. ¿Sí? ¿Y qué pasa con la mediana donde sí tengo un número entero? Lo que voy a hacer es sumarle 0,5, de tal manera que i entonces será 25,5. Y como decíamos que i es una posición, entonces yo obtuve la posición en donde voy a encontrar el cuartil 1, la posición donde voy a encontrar el cuartil 2 y la posición en donde voy a encontrar el cuartil 3. Y entonces, a partir de acá, es súper fácil trabajar. Miren esto. Cuando yo tengo una posición con un número entero, que en este caso es el número 13, yo me voy a desplazar hasta la celda número 13 para encontrar el número que tengo colocado ahí. ¿Sí? Vamos ahora entonces al juego de datos. Voy a ir hasta el número 13. Vamos a ver. Miren, yo lo que hice fue ayudarme. Me ayudé con el Excel y coloqué un número al lado de cada celda. Fíjense que están todos ordenaditos, de tal manera que me resulte fácil encontrar la posición número 13. En la posición 13 yo voy a encontrar el cuartil. O sea que acá tengo i igual a 13 y ahí está mi cuartil. Miren, el número que define el cuartil 1 es 109. ¿Lo ven? Ahí está. Bueno, entonces ese número 109 será el que yo tengo que colocar en mi resumen de los 5 números. Lo tengo aquí. A ver, no tengo ningún punterito, lo voy a copiar a este que está acá. Y en las clases en las sincrónicas, habitualmente utilizo estos punteros láser que me permiten hacer foco en donde quiero resaltar la idea. Entonces, fíjense, el cuartil 1 entonces está definido por el número 109 que apareció en la posición 13. ¿Sí? Vamos a ver qué pasa con el cuartil 2. El cuartil 2 tiene una interpretación diferente, porque fíjense, como yo le sumé 0,5 ahí, me ha quedado un número con decimal ahora, al revés. Y entonces ustedes dirán, bueno, y al final, ¿en dónde está el cuartil? Es sencillo el concepto. El concepto es que el cuartil estará ubicado en el medio de la posición 25 y 26. Fíjense, lo que hago es buscar la posición 25. Luego, identificar la posición 26
y luego, a continuación, calculo el promedio. Es decir, que sumo lo que hay dentro de esas posiciones y lo divido por 2. Yo ya hice el cálculo. Encontré el 117 y el 118. Lo divido por 2 y encuentro, ahora sí, el cuartil 2. El cuartil 2, que coincide con el percentil 50, que coincide con la mediana. ¿Sí? Fíjense que tengo 3 maneras diferentes de llamar al 117,5. Vamos a ver, ahora que ya tengo el percentil identificado, o el cuartil 2 identificado, vamos a ver si esto es correcto, porque recuerden que no hemos ido a mirar el conjunto de datos. Vamos hasta la posición 25 y vamos hasta la posición 26 a ver si está todo bien. Aquí estoy en la posición 25 y aquí estoy en la posición 26. Y fíjense, ya identifiqué los dos números, 117 y 118, que es lo que yo estaba buscando. Y entonces ustedes dirán ahora, profe, pero el 117,5 no forma parte del juego de datos. Y yo les cuento que efectivamente estos cuartiles que estamos encontrando, estos percentiles que estamos identificando, la mediana que acabamos de calcular, no necesariamente forman parte del juego de datos. ¿Se dan cuenta? Estos cuartiles, en este caso, constituyen medidas de posición. ¿Sí? Yo se los escribo acá grande para que ustedes ya vayan anotando en sus hojas medidas de posición, que van a ser diferentes a las medidas de dispersión, que ya veremos que son la varianza y la desviación estándar, y también son diferentes de las medidas de tendencia central, que las vamos a ir aprendiendo en los próximos ejercicios. ¿Estamos? Entonces, lo que trabajamos acá han sido medidas de posición. Bien, lo voy a borrar para no, como si estuviese borrando la pizarra. Me vuelvo a mi tabla. Como ya confirmé entonces que encontré mi percentil 50, mi cuartil 2, mi mediana, la escribo en mi resumen de los 5 números. Y ahora voy a buscar mi cuartil 3. En el caso del cuartil 3, el procedimiento es el mismo que en el cuartil 1. Miren, tengo que ir hasta la posición 38 para poder encontrar el número asociado, que será el 131. Pero les voy a contar algo que es muy práctico a la hora de hacer los ejercicios. Como esto está dividiendo en 25% el juego de datos, tanto hacia arriba como hacia abajo, el cuartil 1 va a estar ubicado respecto de la posición 13 y el cuartil 3 también va a estar ubicado en la posición 13, pero empezando del otro lado. Es muy gracioso. Vamos a ver si es cierto, ¿sí? ¿Qué tendría que observar? Tendría que observar que esta posición 38 coincide con la posición 13 si yo cuento al revés. ¿Sí? Si yo empiezo desde el final. Vamos a ver si esto es cierto. A ver. Acá tengo mis números ordenaditos. Acá encontré la posición I, 38. A ver, lo pongo con minúscula. I, 38. Bueno, y 38 entonces coincide con el 131 que yo ya sabía. Vamos a ver qué pasa si yo comienzo a contar desde el final. 1, 2, 3. El Excel tiene de bueno que si yo marco todas estas celdas y busco con el mouse esta esquina, puedo arrastrar los números y que se ordenen automáticamente. ¿Sí? O sea, que se arme la sucesión automáticamente. Fíjense,
Si yo cuento desde abajo, y es igual a 13, coincide con mi cuartil 3. O sea, el cuartil 1 coincide con el cuartil 3, solo que empezando desde el extremo opuesto. ¿Estamos? ¿Alguna duda hasta acá? ¿Quieren hacer alguna pregunta? Me vuelvo al aula virtual. Quiero ver si está todo bien, manden algún dibujito. Ahí tienen un montón de iconos para presionar. Tienen el dedito arriba, el aplauso, la sonrisa, las caritas tristes, si alguien no entendió. A ver, Estefania levantó la mano. Es el otro, mira, vas a encontrar, Estefania, abajo, a la izquierda de la manito, una carita tipo WhatsApp. Selecciona ahí y vas a encontrar un listado de reacciones. ¿Eran aplausos, profe? ¡Ah, un aplauso! Bueno, de 10. A ver, voy a activar esta otra pantalla, a ver si aparece ahí. Ahí están, ahí aparecen los corazones. Ahora sí estoy viendo los corazones, los aplausos. Muy bien. Bueno, vamos a seguir. Ahí aparecen un montón de corazones. No alcanzo a leer porque la letra sale chiquitita. Estoy hablando, les cuento, desde mi celular, pero estoy proyectando desde la PC, así que en el celu me aparece muy pequeñito la identificación. Bien. Bueno, continuamos entonces. Vamos a ver cómo sigue. Me vuelvo al Excel. Dejo de ver el aula, el Meet. Y vamos a comenzar a responder algunas preguntas. Yo les dejo a ustedes que continúen con el análisis. El punto B dice, completen la línea de puntos o responda la pregunta que en cada caso se indica. Me preguntan, ¿el tiempo mínimo requerido para realizar la tarea en cuestión fue de? El tiempo mínimo requerido, yo tengo ya todo esto resuelto abajo, me vengo acá, el tiempo mínimo requerido para realizar la tarea en cuestión fue de 88 horas obrero, mientras que el tiempo máximo requerido fue de 150 horas obrero. Ahí se me chispoteó esta palabra requerida. Ahí la saco. Ahí está. Bueno, el otro. El tiempo modal fue de... Uy, y ahí me preguntan por la moda. ¿Cómo hago yo para reconocer la moda si tengo tantas pancitas en mis gráficas? Miren, si hago o si construyo este diagrama de tallo y hoja, tengo una moda en 97. ¿La ven? Aparece 3 veces el 97. Pero también aparece 3 veces el 112. Y también aparece 3 veces el 128. Y entonces, ¿con cuál me quedo? A ver, yo lo que hice fue responder a esta pregunta escribiendo todas las modas que encontré. 97, 112, 124, 128 y 131. Son los números que más se repiten. ¿Sí? Bueno, pero ¿con cuál de todas me voy a quedar? Porque no puedo considerar, si bien es cierto, es una muestra multimodal, se dice cuando tengo varias modas, no me voy a quedar con todas, voy a seleccionar alguna de estas modas. Entonces lo que puedo hacer es invocar a una función que se llama moda, que ya la relacioné, ya la resolví acá, que será 97, y que se busca con el Excel presionando el botón más, invoco moda, me van a aparecer varias opciones, ¿no? Moda.1, moda.varios y moda.moneda. Bueno, y ya empieza moneda, moneda decreciente. Bueno, voy a seleccionar moda 1.
Moda 1 me pide que le diga dónde comienza mi juego de datos, que es en A17, y termina en A66. Entonces, fíjense, me trae el 97. ¿Qué pasa si yo le pido al Excel que me busque no la moda 1, sino la moda varios? Y entonces le vuelvo a decir que busque desde A17 hasta A66. Y cierro paréntesis. Y fíjense, nuevamente me trae el 97. ¿Sí? O sea que lo que está haciendo es tomar todas las modas posibles y seleccionar la que se destaca. Bien. Otra de las preguntas me pedía trabajar con la mitad. La mitad de los días se requirió un número de horas obrero menor a 117,5. ¿Por qué 117,5? Porque estoy calculando el cuartil 2. La mitad de los días se requirió un número de horas obrero menor a 117,5, mientras que los días restantes se necesitaron más horas obrero. Claro, 117,5 es el valor que divide a la mitad mi juego de datos. La siguiente pregunta, o la siguiente respuesta sería en este caso, es aproximadamente el 25% de los días el trabajo se hizo en un número de horas menor o igual a 109. ¿Cómo me doy cuenta de esto? Por mi cuartil 1. Y en la siguiente pregunta, me están pidiendo que analice cuántas horas representa el 75% de los datos. Entonces yo podré decirle que aproximadamente el 75% de los días de trabajo se hizo en 131 horas. El 75% del trabajo se realizó en 131 horas. Y también me pregunta en qué rango de horas obrero varía el tiempo requerido para realizar este trabajo. Bueno, vamos a conocer ahora la primera medida de dispersión. ¿Se acuerdan que dijimos que este resumen de los 5 números que incluye los cuartiles trabaja medidas de posición? Bueno, acá tenemos una medida de dispersión y acá tenemos una medida de tendencia central. La primer medida de dispersión será el rango y se calcula restando el máximo menos el mínimo. Es decir, que ¿qué voy a restar? Voy a restar 88 menos 150. No, dijimos que era el máximo, es decir, 150 menos 88. ¿Qué pasa si yo resto al revés? ¿Qué pasa si me confundo y escribo el mínimo, es decir, 66 menos 150? Voy a obtener un número negativo. Entonces, lo ideal es que ustedes respeten la fórmula. En este caso será 150 menos 88. ¿Es fácil calcular este rango mínimo, o este rango, perdón, estos números máximos y mínimos? Claro que es fácil, porque tengo ya los números identificados en este resumen. O sea que todas estas preguntas se responden calculando o encontrando el resumen de los 5 números y a partir de ahí prácticamente tengo todas las respuestas resueltas. Cuéntenme a ver si tienen dudas y si está todo bien, pasamos al ejercicio 17. Y si no, explicamos lo que haga falta. Si está todo bien, manden un dibujito. Así yo también tengo feedback, porque acuérdense que no los puedo ver. Ahí está, Andrea, Tejerina, me aparece Mayra, Rafaela, Eduardo, Micaela, muy bien, Ornella.
Lucía. ¿Sí? ¿Te escucho? ¿Podría explicar lo que significaba I igual a N por K? Por favor. I igual a N por K. Dale. Me voy al Excel. Mira, acá tenés la explicación de qué es N por K. Fíjate. Ahí el ingeniero Coro les hace la advertencia. No confundir I con X sub I. Porque I es una posición. ¿Y cómo calculo esa posición? Multiplicando el conjunto de datos, que en este caso es N, el tamaño del conjunto de datos, y K, que es el percentil que estoy buscando. ¿Sí? Entonces, I es la posición, y una vez que yo encuentro I, podré ir a buscar el contenido de esa posición que está guardado en X sub I. ¿Ahora sí? Sí, profe, gracias. Bueno, de nada. Muy bien. Nos cambiamos entonces, nos vamos al ejercicio 17. Vamos a leer todos juntos el ejercicio 17, a ver de qué se trata. Dice así, los contenidos de nicotina expresados en miligramos de 40 cigarrillos de una cierta marca se registraron de la siguiente manera. 1,09, 1,92 y bueno, una larga lista de números que representa el contenido de el contenido de nicotina de una muestra de cigarrillos. ¿Cuántos cigarrillos son? A ver, los que están 40. atentos. 40. 40, claro. Sumamente importante que no nos dejemos marear con los números que conforman la muestra. Lo importante es que nosotros mantengamos el foco en identificar el tamaño de la muestra. Bueno, lo primero que vamos a hacer es seguir las consignas. Punto A, defina y clasifique la variable. Identifique la población. Vamos a ver. La variable es precisamente lo que estamos estudiando. ¿Y qué es lo que estamos estudiando? ¿Qué me dieron? Me dieron contenidos de nicotina, ¿no es cierto? Esa es la información que tengo en esta larga lista de números. Entonces mi variable será, fíjense que en el enunciado está explicada o expresada la variable tal cual ustedes la tienen que enunciar. Es decir, que lo único que tienen que hacer es prestar atención. La variable es el contenido de nicotina expresado en miligramos. Fíjense que es la unidad, el enunciado ya me lo está diciendo. Y eso es todo. Esa es la variable. Entonces, si ustedes se ponen a pensar, ¿con qué obtuve yo ese número? ¿Con qué obtuve el 0,72? ¿Con qué obtuve el 2,03? Utilicé un contador, conté con los dedos el contenido de nicotina, o habrá tenido que utilizar el investigador algún instrumento para poder determinar los miligramos de nicotina que había en un determinado cigarrillo. ¿Qué opinan? Lo más probable es que haya utilizado un instrumento de precisión para poder identificar el contenido de nicotina en miligramos. ¿Se dan cuenta? Ese instrumento de precisión debe haber sido una balanza y por lo tanto, entonces, puedo decir que estoy trabajando con una variable numérica continua. Y si lo que tengo es una muestra de cigarrillos, ¿de dónde habré tomado esa muestra de cigarrillos? ¿Cuál será la población de donde surge esa muestra de cigarrillos? A ver, les voy a hacer un dibujo para que se den cuenta de qué hablo cuando digo que trabajo con una muestra. Esta será una población. Y voy a buscar dentro de esta población una muestra. ¿Sí?
Si esa muestra está conformada, le voy a agregar texto, si está conformada por, y tiene que ir con minúscula, si está conformada por 40 cigarrillos, ¿cuál será mi población? ¿Qué les parece? A ver los alumnos que ya vieron la materia. Nadie. Uy, qué bárbaro. Miren, les cuento que una estrategia para movilizar las clases, las sincrónicas, es llamar por nombre. Así que para asegurarme que están presentes, le voy a preguntar a Daniel Flores. Daniel, ¿cuál será la muestra y cuál será la población con la que estoy trabajando? Por las dudas, Daniel no tenga micrófono, le vamos a preguntar a Griselda Estrada. A ver. Y también podría preguntarle a Alexander Tejerina. Tres alumnos. A ver, estaríamos esperando 3 respuestas. Bueno, avancemos entonces con el práctico. Punto B. Construya un diagrama de tallo y hoja y cite conclusiones. Bueno, ¿cómo voy a construir este diagrama de tallo y hoja? Fíjense, en primer lugar, yo lo que tengo que hacer es tomar el conjunto de números, contenidos de nicotina, y lo voy a ordenar. Al ordenarlo, yo voy a poder darme cuenta qué características tienen esos números. Fíjense, si yo tomo todos los decimales o todos los enteros que comienzan con 0, toda la parte entera, digamos, en este caso es 0, entonces yo podría decir que ese es, el 0 es un tallo. De manera tal entonces que lo que queda, el 72 y el 85, serían las hojas. Puedo tomar todo el grupo de números que comienza en 1. Miren, es bastante extenso. Va de 1,09 hasta, sigo bajando, hasta 1,97. Todo este conjunto de números comienza en 1 y yo podría tomar la parte decimal como hoja. 0,9, 24, 37, etc. ¿Sí? Bueno, miren qué interesante cómo se armó este juego de tallo y hoja. Yo cargué este conjunto de números, lo cargué en una aplicación y le pedí que me construya un diagrama de tallo y hoja. Y miren lo que hizo la aplicación. Tomó la parte decimal y tomó, por ejemplo, el 0,72, lo convirtió en tallo 0 y hoja 7. Y a continuación lo que hizo fue despreciar el 2. Fíjense lo que hizo con el siguiente número. Con el 0,85 dejó el 0 en el tallo y colocó el 8 como hoja y despreció el 5. Veamos el tercer número, 1,09. Lo colocó en el tallo 1, colocó el 0 como hoja y despreció el 9. Miren qué hizo en el siguiente tallo. Dejó el tallo como 1, utilizó el 2 y luego el 3. ¿Por qué? Porque trabajó con este número, el 1,24, despreciando el 4, y con el 1,37, despreciando el 7. ¿Lo ven? Y entonces, de acuerdo a lo que vimos ayer en la clase,
¿Se acuerdan que, o el martes en la clase, ¿se acuerdan que yo les dije que habían 3 maneras de ordenar un tallo y hoja, un diagrama de tallo y hoja? Una en donde en cada tallo teníamos 10 números posibles, del 0 al 9. Otra manera de ordenar mis tallos era tomando solo 5 números, solo 5 dígitos, del 0 al 4 en uno y del 5 al 9 en otro. Bueno, en este caso en particular, este ejercicio lo que está haciendo es armar el diagrama de tallo y hoja utilizando esta opción, 2 por 10 a la X. 2 por 10 a la X, porque fíjense, para el tallo 1 tengo, a ver, miren, 0 y 1 en este tallo 1, 2 y 3 en el siguiente tallo, que sería los T, 1T, tendría 4 y 5 en el tallo F de 4, 5, tendría varios 6 y varios 7 en el tallo S de 6 y 7, y tendría varios 8 y varios 9 en el tallo asterisco, que es el único, el último que tiene 8 y 9. ¿Sí? Bien, entonces ahí vimos que este diagrama de tallo y hoja responde a este formato de 2 por 10 a la X. Fíjense que este ejercicio, a continuación, tiene agregada una columna que define la cantidad de hojas en cada tallo. En el primer tallo 0 hay una sola hoja, sumada a la hoja del tallo, el segundo tallo 0, ahí ya tengo 2, sumada a la hoja del tercer tallo es 3, en el siguiente tallo tengo 2, o sea que 2 más 2, 3 más 2 me da 5. En el siguiente tallo aparecen 4 hojas, o sea que 4 más 5 es 9. Y luego tengo el tallo modal, es decir, es el tallo en donde aparecen la mayor cantidad de hojas. Ahora vamos a ver qué pasa desde el otro lado. En el tallo 2 tengo 2 hojas. En el siguiente tallo tengo 3 hojas que sumadas a las 2 del anterior me dan 5. Esas 5 hojas se van a sumar a las 5 que vienen en el tallo siguiente y ya tengo 10. Y en el tallo que sigue, a ver, lo voy a subrayar, acá está, en el tallo 1, voy a encontrar 2, 4, 6, 8 hojas que sumado a las 10 que ya tengo, me dan como resultado 18. De manera tal que si yo sumo 9 más 13 más 18, obtengo los 50 datos con los que estoy trabajando, perdón, los 40 datos con los que estoy trabajando en mi muestra. ¿Estamos? Bueno, hasta aquí creo que vamos bien. A ver, ustedes me cuentan cómo vamos. Estefania, Fernando, Gisela, creo, Griselda, Eduardo, Samira. Bien. Bueno, Brenda también. Vamos a ver qué me pide el punto C. Dice, en el diagrama marque los cuartiles y la mediana. Bueno, vamos a ver dónde encuentro los cuartiles y la mediana. ¿Cómo marco todo esto? ¿Cómo encuentro los cuartiles y la mediana? ¿Qué les parece? ¿Será fácil encontrar la mediana en este juego de datos? Tengo 40 datos. Miren lo que yo hice. Miren. Acá está mi columna con los datos de la nicotina. ¿Sí? Son los datos ordenados. Le pedí al Excel que los ordene de menor a mayor. Y luego agregué una columna a la izquierda para ponerles número. Miren, va del 1 al 40. Y luego agregué otra columna más
que va en numeración inversa. El que es 40 ahora es el 1, el que es 39 ahora es el 2, el que es 38 ahora es el 3, todo para ordenarme, ¿sí? Bueno, a continuación entonces voy a ir a construir mi resumen de los 5 números. Miren, yo ahora, en lugar de ponerlos en horizontal, escribí mi resumen de los 5 números en vertical. ¿Por qué? Porque puedo, porque no hace falta, no es preciso escribirlo de una determinada manera fija, yo puedo escribirlo de la manera en que a mí me resulte cómodo. Entonces, ahora, teniendo ya mis datos ordenados, es muy fácil encontrar el valor mínimo, 0,72. Y es muy fácil encontrar mi valor máximo, 2,55. Lo puedo ver cuando miro mis datos ordenados y también cuando miro mi diagrama de tallo y hoja. ¿Lo ven? Si yo miro mi diagrama de tallo y hoja, veo que tengo un 0,7. Ah, hay un detalle, fíjense. Al haber despreciado el número 2, perdí de vista el dato real. Por eso es que es importante, si bien es cierto, uno acá ordena los datos, es importante mantener el origen de la información. Entonces yo sé que el número más pequeño es 0,72. Y lo mismo me pasa con el 2,5. El 2,5 será este 2,55 en realidad, que es el valor mínimo. 2,55. Bueno, ahora me voy a concentrar en el cuartil 1, en el cuartil 2 y en el cuartil 3. ¿Sí? Vamos a ver. Escribamos todo en orden porque es bastante fácil. La fórmula es la misma para todos. La posición I es igual al producto de N por K. N nunca va a cambiar porque es el tamaño de mi muestra, ¿sí? Siempre voy a trabajar con mi muestra de 40 datos. Lo que sí va a cambiar va a ser K. ¿Por qué? Porque 0,25 corresponderá al cuartil 1, 0,50 corresponderá al cuartil 2 y 0,75 corresponderá al cuartil 3. ¿Sí? Cuando yo opero todos esos números, 40 por cada valor de K, fíjense que obtengo. Obtengo números enteros, 10, 20, 30. ¿Qué decía mi algoritmo cuando el valor I era un número entero? ¿Se acuerdan? Decía, a ver, ¿alguien habilitó micrófono? Había que redondear para arriba. Claro, muy bien. No redondeamos para arriba, lo que hacemos es sumarle 0,5. En este caso, como son números enteros, no tengo para dónde redondear, pero sí voy a sumarle 0,5 a los 3. Ahí está. 10 se transforma en 10,5, 20 en 20,5, 30 en 30,5. ¿Y para qué hago eso? Y bueno, eso lo hago para proceder de la siguiente manera. La posición que le corresponde al cuartil 1 va a estar entre 10 y 11. Claro, porque 10,5 significa que está en el medio, entre 10 y 11. Y 20,5 significa que está entre 20 y 21. Y 30,5 significa que estará entre 30 y 31. ¿Se dan cuenta? Y luego, a esos números que tengo guardados en esas posiciones, los voy a promediar. Y a continuación, cuando yo promedie, encontraré los valores que corresponden a mis cuartiles 1, 2 y 3. ¿Estamos? Fíjense que estos números que tengo acá, 1,635, 1,77 y 2, son los mismos que coloqué en mi resumen de los 5 números. ¿Estamos hasta ahí? Si alguien quiere hacer alguna pregunta, aproveche ahora porque si no, seguimos avanzando porque continuamos.
Ya hemos respondido el punto C y ahora, fíjense, en el punto D ya construí el resumen de los 5 números y ahora tengo que construir el boxplot. Si no hay preguntas, Hay una ¿sí? pregunta en el chat, ¿quiere que se lo lea? Sí, dale, por favor, porque acuérdate que acuérdense que yo ahora estoy en el Excel, porque si no, no me puedo mover, no me puedo desplazar en la hoja y no veo el aula. Decime. Independientemente del tamaño de la muestra, K siempre va a ser 0,25, 0,5 y 0,75. Claro, exactamente, tal cual. Siempre K, cuando corresponda, a ver, vamos a repasar. Lo voy a escribir acá. El cuartil 1 tiene que coincidir siempre con mi percentil, ¿cuánto? 25, muy bien. Excelente. El cuartil 2 tiene que coincidir con mi percentil 50. 50, perfecto. Y ahora, por último, el cuartil 3 tiene que coincidir con el percentil 75. 75, excelente. ¿Vieron? Son chicos súper inteligentes, la cazaron al vuelo. Después vamos a ver cómo se calcula el percentil 42, 83, 54. El método es el mismo, ¿sí? Pero lo bueno de esto es que este resumen de los 5 números se simplifica cuando yo conozco estas relaciones. ¿Sí? Es súper fácil. Cuando yo ya conozco estas relaciones, siempre conozco el valor de K. ¿Mm? Bien. Bueno, entonces, ahora que ya tengo este resumen de los 5 números, voy a pasar al siguiente método exploratorio de datos. Acuérdense, yo en todas las clases les voy a ir repitiendo los nombres, los títulos. No es porque yo tenga ganas de hablar, ni porque me gusta repetir las cosas, sino porque yo confío en que ustedes van tomando nota de lo que yo voy diciendo. Porque al tomar nota, ustedes ya están reforzando, ya están estudiando. Voy a repetir entonces, estamos viendo, ahora vamos a comenzar a ver el tercer método exploratorio de datos. El primer método era tallo y hoja. El segundo método es el resumen de los 5 números. Y el tercer método es la construcción del boxplot. ¿Sí? A ver, me acaba de sonar una alarmita, me avisan que están intentando entrar al aula. Vamos a ver si hay alguien esperando. Lo vamos a admitir a Alan Sánchez. Ahí está, se suma Alan y me vuelvo al Excel para continuar. Bien, bueno, yo me estoy deteniendo en este análisis de boxplot porque ustedes van a necesitar saber construir un boxplot para el trabajo práctico. ¿Sí? Entonces, el primer requisito para construir un boxplot es conocer el rango intercuartílico. ¿Qué será esto del rango intercuartílico? Es la distancia que hay entre el cuartil 1 y el cuartil 3. Distancia entre el cuartil 1 y el cuartil 3. Claro, yo tengo que restar 2 cuartiles, pero ¿a cuál cuartil le resto el otro? ¿Al cuartil 1 le resto el 3 o al cuartil 3 le resto el 1? Y bueno, lo lógico es que avancemos con el número positivo. ¿Qué les parece? Para que no nos hagamos lío. Fíjense, el cuartil 3 menos el cuartil 1 me va a dar un número con decimales. Acá lo hice de una manera real, digamos. A ver, el cuartil 1 es 1,635 y el cuartil 3 es 2. O sea que el resultado va a ser, miren,
Lo escribamos de nuevo por las dudas. 2 menos 0,163,5. Ay, estoy escribiendo mal. 1,635. Ahí está. La resta es 0,365. Pero yo podría tomar ese número en forma entera. La realidad es que ustedes cuando vayan a hacer los cálculos con la calculadora en el parcial, van a tratar de buscar el número más preciso posible. ¿Mm? Bien. Miren, esta es una manera de resolverlo, utilizando el 0,4. ¿Mm? Y esta es otra manera de resolverlo. Miren acá. Veamos. ¿Para qué hemos calculado ese rango intercuartílico? Este rango intercuartílico de 0,365 les va a permitir trabajar con los límites superior y los límites inferiores. Entonces, a ver, con el resumen de los 5 números, yo ya puedo construir mi boxplot. Miren mi boxplot. El mínimo es 0,72. El máximo es 2,55. 0,72 anda por acá. A ver, acá es 0,5, acá es 1. Quiere decir que la mitad estará en 0,75. 0,72 debería andar por acá, un poquitín más abajo. Voy a dejar este asterisco, ¿sí? Voy a marcar este asterisco. Este gráfico está hecho con una aplicación informática para que salga así prolijita. Y el número máximo dice que está en 2,55. A ver, acá es 0,5, 1, 1,5, 2, 2,5 y 2,55 será entonces este puntito que está acá arriba. ¿Sí? A continuación voy a guardar, voy a marcar mi cuartil 1, mi cuartil 3 y mi cuartil 2. El cuartil 3 está en 2. Bueno, mi cuartil 3 lo marco aquí justo a la altura del 2. Mi cuartil 2 dice que está en 1,77. Vuelvo a medir 1,5 a 2. En el medio tendré 1,75. Bueno, justo por arriba de 1,75 tendré el 1,77, pongo esta línea. ¿Sí? Y el otro extremo de mi caja coincidirá con mi cuartil 1, que está en 1,635. 1,635. Si acá tengo 1,5, 1,6 andará por acá, es decir que puedo poner mi línea en este punto. Y luego, ¿qué hago? Cierro mi caja. Entonces tengo el mínimo acá con un asterisco, el máximo allá con otro asterisco, puedo ponerlo tranquilamente al asterisco. Y luego cierro mi caja con el cuartil 1, cuartil 2 y cuartil 3. Y a continuación tendré que ir a buscar los límites. Estos límites se van a construir de esta manera, miren. Los límites muy superiores tienen que estar arriba de 2,55, arriba del cuartil 3, y el cuartil 3 está en 2, exactamente en 2. Y los límites inferior y muy inferior tienen que encontrarse debajo. ¿Debajo de qué? Debajo del cuartil 1. Entonces, por ese motivo es que yo voy a comenzar así. Para los límites muy superiores voy a considerar el cuartil 3, superior y muy superior, y para los inferiores, inferior y muy inferior, voy a usar el cuartil 1. Luego, para poder alejarme de ambos,
Fíjense, para poder alejarme del cuartil 3, necesito sumarle algo. Necesito que ese valor del cuartil 3 se haga más grande. Y para poder alejarme del cuartil 1, necesito que ese valor se haga más chiquito. Entonces voy a restarle algo. ¿Sí? Hasta ahí vamos bien, ¿no es cierto? Estoy buscando alejarme de esos números. Ahora, ¿cuánto me voy a alejar? Miren esto. Para el límite superior y para el límite inferior, me voy a alejar 1.5 veces. 1.5 veces del rango intercuartílico. ¿Lo ven? Ahora, para el límite muy superior y para el muy inferior, me voy a alejar 3 veces el rango intercuartílico. ¿Ven? 3 veces el rango intercuartílico. Cuéntenme si ya lo entendieron o si necesitan que vuelva a explicar este método. Bien, ahí veo una manito. Ornella creo que fue. Otro también un dedito. A ver el resto. Profe, ¿lo Bárbara, podría volver a explicar? Yo Anita. me perdí cuando ya pasó a los límites muy superiores. Dale. Bueno, ¿qué estamos buscando? Estamos buscando identificar si dentro de este juego de datos tengo números alejados. Vamos a ver si tengo números alejados. Para poder definir esos números alejados por muy grandes o por muy chicos, yo voy a tener que definir límite superior, límite inferior, límites muy superior y límite muy inferior. Yo sé que es algo confuso esto, pero en realidad lo que estamos buscando son como cotas, son como datos que se escapan de lo habitual, ¿sí? Bueno, para poder hacer esto, yo me voy a concentrar en el límite superior y el inferior nada más. En estos límites voy a considerar para el superior el cuartil 3 y para el inferior el cuartil 1. Y como quiero alejarme del cuartil 1 y del cuartil 3, al cuartil 3 le voy a sumar algo y al cuartil 1 le voy a restar algo. De manera que ambos, uno se va a hacer más grande y el otro se va a hacer más chiquito. Y ese algo será 1.5 veces el rango intercuartílico. ¿Sí? Después, por supuesto, eso se traduce en un resultado, en un número. Ahora nos estamos concentrando en el método para obtener esos números. Una vez que ya trabajé con los límites superior e inferior, entonces voy a ir a buscar el límite muy superior y el límite muy inferior. Así como para alejarme del cuartil 3 multipliqué el rango intercuartílico por 1,5, ahora lo voy a multiplicar al rango intercuartílico, pero por 3. Y me alejo aún más todavía. Es decir, mi límite muy superior va a ser un número más grande. ¿Lo ven? Y lo mismo voy a hacer con mi límite muy inferior. Para poder alejarme y buscar un límite más chiquito, un número más pequeño, voy a restarle al cuartil 1 3 veces mi rango intercuartílico. ¿Sí? Como les decía, estos cálculos después se transforman en números y esos números serán los que yo voy a ir a buscar a mi gráfica. ¿Mm? Fíjense, ¿ahora sí quedó claro? Sí, de 10. Buenísimo, bien. Entonces vamos a buscar este límite muy inferior, 0,54. Miren, el 0,54 andará por acá. Bárbaro, 0,54. Lo dejo como una línea verde, ¿lo ven? Porque son cotas, no forman parte de mi boxplot. Vamos a ver el límite inferior, 1,08.
arriba del 1, 1,08. Ah, y miren qué detalle. Por arriba de 1,08, o sea, entre 1,08 y 0,54, miren lo que encuentro. Encuentro 0,72 y encuentro 0,85. El siguiente número por arriba de 1,08 es 1,09. Entonces, eso me está dando la pauta de que tengo dos valores alejados. ¿Lo ven? Porque están entre el límite muy inferior y el límite inferior. Si estos números estuvieran más allá del límite muy inferior, diría que son valores muy alejados. Pero no, están acá entre 1,08 y 0,54. Entonces tengo dos valores alejados. El siguiente que encontré en mi lista era 1,09, que es este que tengo acá como límite inferior. Vamos a buscar ahora el límite superior y el muy superior. El superior está en 2,54, o sea que anda por acá, 2, 2,5, y el 2,54 andará por acá. ¡Apa! Y está muy cerca de esta rayita. El último número que yo tengo, ¿será un valor alejado o no? Miren esto. Tengo el 2,55 como un número que se va más allá del 2,5475. Tengo ahí otro punto alejado. ¿Sí? 2,54 viene a ser el límite superior y un poquitín más allá está el 2,55. ¿Podría yo tomar como que cae justo sobre el límite? Fíjense, la aplicación lo tomó como que cae justo sobre el límite, por eso es que no lo pone como asterisco. Pero bueno, ustedes cuando hagan estos gráficos de boxplot a mano, tendrán que saber identificar dónde están los límites y si tenemos datos alejados o muy alejados en el juego de datos. ¿Sí? ¿Cómo vamos hasta acá? Con estas últimas indicaciones ya terminamos boxplot. Bien, Eduardo, Emiliana, ok. Yo tengo que confiar en que los alumnos que activan bien, que activan estos símbolos, son los que están presentes. Así que, bueno, espero que los que están tomando la merienda, Anita, Rafael, Mari, ¿qué más? Mayra. Bien, confío que el resto, no sé, se está haciendo la merienda, está quizá en alguna otra actividad. Así que bueno, después ustedes se pasan las notas, se pasan los ejercicios, porque recuerden que preguntas sobre estos ejercicios son los que van a tener después que resolver en la evaluación esta que hacemos para ver la asistencia. Bueno, si está todo ok hasta acá, pasamos al siguiente ejercicio, que es el 19. Bien. A ver qué hora es. Son las 20:34. Uy, estamos muy justos. Vamos a ver. Dice así. Se va a hacer el análisis de la estatura en centímetros de 60 personas tomadas al azar. Fíjense que en esta tablita están en forma ordenada 60 datos. Esos 60 datos constituyen la variable. ¿Cuál será mi variable? Recuerden que la variable está siempre contenida en el enunciado. La variable es la estatura expresada en centímetros de una persona tomada al azar. Pero no es una persona tomada al azar de cualquier lado, no. Es una persona que seguramente forma parte de un determinado experimento.
A lo mejor están midiendo la estatura de personas que pasan por la puerta del supermercado, o a lo mejor están considerando la estatura de personas que pasan por el laboratorio de química. Bueno, en definitiva, tienen que ser personas que están cerca de la balanza o el podómetro en este caso, para poder medir la estatura de estas personas. Ese dispositivo nos va a permitir definir la cantidad de centímetros que determina la estatura. Si estoy utilizando un dispositivo de medición, entonces diré que esta variable es cuantitativa continua en escala de razón. Bien, tengo entonces 60 personas. Lo que hago yo es tomar todos estos números, ordenarlos y luego a continuación, fíjense que a la izquierda les puse un número de orden. De tal manera que yo me aseguro que tengo los 60 datos. Porque si bien es cierto, son muchos, yo podría haberme olvidado de alguno. Entonces, no quiero que eso me ocurra. Le coloco un número de orden para asegurarme de estar trabajando con todo. Bien. Me preguntan si constituye una muestra o una población. Bueno, el enunciado ya me está diciendo que se trata de una muestra porque son 60 personas tomadas al azar. Hay un método de muestreo que es el azar. En el punto B me pide que determine los cuartiles, la mediana, el percentil 32 y el percentil 74. Bien, cuartiles y mediana definen lo que son el resumen de los 5 números, ¿se acuerdan? Miren, vengo acá, a ver, acá tengo mi puntero. Vengo acá a construir mi resumen de los 5 números. El valor mínimo, si estoy en el Excel, lo encuentro con la función min. Y también lo identifico cuando voy a mis datos ordenados. El valor máximo lo encuentro con la función max, si estoy trabajando en el Excel, y si no, al ordenar los datos, lo encuentro al final de la lista, 189. Y ahora me voy a concentrar en encontrar el cuartil 1, el cuartil 2 y el cuartil 3. Vamos a ver. Dijimos que el cálculo siempre es el mismo, respetando el valor de K, que se va modificando a medida que va creciendo el cuartil. 0,25, 0,50, 0,75. El valor de n se mantiene constante, es el tamaño de mi muestra, vale 60 en todos los casos. Cuando yo opero ese producto, fíjense que obtengo el valor de i, y será 15 para el cuartil 1, 30 para el cuartil 2, 45 para el cuartil 3. El procedimiento dice que cuando en esta primera operación obtuve un número entero, a continuación tengo que sumarle 0,5. ¿Para qué le sumo 0,5? Para darme cuenta que tendré que ir a buscar el cuartil 1 entre la posición 15 y la 16. Al cuartil 2 lo encontraré entre la posición 30 y la 31, y al cuartil 3 entre la posición 45 y 46. Entonces, lo que hago es ir a buscar esos valores. Me voy a la posición 15 y 16 y promedio el resultado. A ver, ¿dónde está la posición 15 y la posición 16? Fíjense que yo ya se los doy marcado acá. Promedio el 169, que aparece 2 veces. Y el resultado va a ser el mismo. 169 entonces será mi cuartil 1. Bien. Vamos a ver el cuartil 2, que cae entre las posiciones 30 y 31. A ver, acá lo tengo ya señalado, mi cuartil 2. Entre la posición 30 y la 31 aparece el 171 2 veces. Promediado, obtengo 171. Muy bien, ahí tengo la mediana, que coincide con el cuartil 2. Y ahora, el cuartil 3 cae entre la posición 45 y 46.
Vamos a buscar la posición 45 y 46 y nuevamente se repiten los valores. Así que está súper fácil, no hay mucho para promediar. El promedio de dos números iguales es el mismo número. Ahí está, 175, cuartil 3, 175. Me pide a continuación que calcule el percentil 32 y el percentil 74. Miren qué fácil que es. A ver, el método es exactamente el mismo. El tamaño de la muestra no cambia. 60. Lo que sí va a cambiar es el valor de K. En el primer caso será 0,32 y en el segundo será 0,74. Si yo opero esos dos productos, obtengo dos números con decimales, 19,2 y 44,4. ¿Qué dice el método cuando en este primer cálculo obtengo números con decimales? Dice que lo que voy a hacer es redondear al valor más cercano, al entero más cercano. En realidad no sería el más cercano, sino al entero superior, que en este caso corresponde al 20 y al 45. ¿Qué significa que encontré la posición 20 y la posición 45? Significa que el percentil 32 estará en la celda o en la posición número 20 y el percentil 74 estará en la posición 45. ¿Vamos a ver? A ver, busquemos la celda número 20. Miren, acá está la celda número 20, yo la marqué ya en verde. El percentil 32 es 169. Ahí está. El percentil 32 está guardado en la posición 20 y vale 169. Esa es la altura que corresponde al percentil 2, del 32. Y veamos cuál es la estatura que corresponde al percentil 74. Vamos a la posición 45. Vengo a la posición 45. Acá tengo el percentil 74 y la estatura que corresponde es 175. Muy bien, esa es entonces la estatura del percentil 74. ¿Estamos? Es bastante fácil ahora que ya prestaron atención, tomaron nota, practicamos con el cuartil 1, 2 y 3 y ahora el resto de los percentiles ya no tienen ningún secreto. Bien, vamos a ver el punto C. Me pregunta, ¿cuántas personas tienen alturas en el intervalo X raya más menos S? ¿Y cuántas personas tienen alturas o estaturas en el intervalo X raya más menos 2S? Bueno, vamos a familiarizarnos con esta simbología. A ver, ¿qué es esto de X raya y qué es S? En los ejercicios anteriores dijimos que íbamos a trabajar con medidas de tendencia central, con medidas de dispersión y con medidas de posición. Ya hemos trabajado con medidas de posición recién con los cuartiles, cuartiles y los percentiles. Este valor de X raya no es otra cosa que un promedio o una media. Miren, ahí escribí lo mismo. En lugar de X raya más menos S, escribí media más menos S. ¿Y qué será S? Bueno, S es la desviación estándar. Entonces yo puedo escribir esto mismo de dos maneras. A ver, puedo escribir media más menos desviación estándar. Lo voy a poner así para que sea fácil de leer. Y esta otra expresión, media más menos 2S, será la media más menos 2 veces la desviación estándar. Y lo voy a poner entre paréntesis para que ustedes se den cuenta que a la desviación estándar la voy a tener que multiplicar por 2. ¿Sí? Ahí está.
Entonces, cuando en el texto se trabaje esta simbología, x raya más menos s, x raya más menos 2s, yo estoy hablando de una medida de tendencia central como la media, o promedio, media y promedio son sinónimos, y le estoy sumando y restando una medida de dispersión, que en este caso es la desviación estándar, y en este otro caso es 2 veces la desviación estándar. ¿Estamos? Bueno, ¿qué hice a continuación? A ver, me vine al Excel a calcular estos datos que necesito. Necesito conocer la media y necesito conocer la desviación estándar. El Excel lo hace solo cuando yo le pido que calcule estos valores. ¿Cómo le pido que calcule estos valores? Bueno, me voy a parar en esta celda, voy a colocar el signo más y a continuación voy a colocar promedio. ¿Promedio de qué? Me va a pedir que le diga dónde están los datos que yo quiero promediar. Y bueno, es fácil, porque como yo ya los tengo en el Excel, tengo que ir a decirle que voy a comenzar en la celda B15 y voy a avanzar hasta la celda B74. B74. Y cierro paréntesis para decirle al Excel que ejecute la función. Y miren lo que obtengo. Obtengo 171,98 y un montón de decimales. Quiero sacarle todos esos decimales, no me hacen falta. Acá en la cinta de opciones tengo un botoncito que me permite aumentar o quitar decimales. ¿Lo ven? Bueno, es el mismo número que yo ya había encontrado y lo tengo acá resaltado con rosa o con naranja, 1,74. Con la desviación estándar pasa exactamente lo mismo, yo ya la calculé, 6,46, y lo único que tengo que hacer ahora es ir a calcular el intervalo, porque eso es lo que me están preguntando, ¿cuántas personas caen en este intervalo x más menos s? Bueno, ese intervalo va a tener un valor inferior y un valor superior. El valor inferior será 1,74,98 menos 6,46 y el otro extremo del intervalo será 1,71,98 más 6,46. Y luego, a continuación, me voy al juego de datos y busco cuántas personas caen dentro de este intervalo. A ver, vamos a mirar. Este es mi intervalo, no lo tengo que perder de vista. ¿Comienza en dónde? Comienza en 165,5. Vamos a ver. 165,5. A ver, 161 está descartado, 162 está descartado. Estos valores de 165, ¿los tengo que considerar o no? ¿Qué les parece? ¿Caerán dentro del intervalo? No, claro, muy bien, excelente. Voy a comenzar a contar a partir de 166. ¿Y hasta dónde voy a buscar? Voy a buscar hasta 178,44. Una vez que yo me encuentre con el 178,45, ya no puede entrar dentro de este intervalo. Entonces, vamos a buscar. Acuérdense, 178,4 es mi límite. 178,4. Miren, hasta 178 puedo considerar, porque el 180 ya no entra dentro de mi intervalo. Cuando cuento la cantidad de elementos que he seleccionado, me doy cuenta que tengo 41 elementos. Son 41 personas, son 41 estaturas, ¿se dan cuenta? Entonces,
¿Cuál será la respuesta a la pregunta del inciso C? ¿Cuántas personas tienen alturas en el intervalo de la media más menos una desviación estándar? Tendré 41 personas dentro de ese intervalo. ¿Y cuántas personas tendré en el otro intervalo, donde tengo que considerar 2 desviaciones estándar? Bueno, el procedimiento es exactamente el mismo. Ahí tienen los valores para buscar. Van a encontrar 51 personas dentro de ese intervalo. 55 personas. Bien. En el punto D, me apuro un poquito porque nos queda nada prácticamente. En el punto D dice, elabore un diagrama de tallo y hoja y el boxplot con estos datos. Bueno, yo ya les ahorré el trabajo, ya lo armé a mano. Fíjense, me puse a escribir cada una de las hojas separadas por una coma. ¿El Excel lo puede hacer? No. Al menos el mío, en mi versión, no me construye el diagrama de tallo y hoja. A lo mejor alguien tiene una versión más nueva del Excel y lo puede hacer. Inclusive el boxplot, mi Excel no lo construye. Hay hay otras versiones de Excel que sí tienen la función para construir el boxplot. Así que, bueno, si la tienen, la pueden aprovechar. Como ustedes ya saben, calcularlo a mano, graficarlo, determinar los valores y demás, rápidamente se van a poder dar cuenta si es que hay algún error. Bueno, yo ya armé mis diagramas de tallo y hoja. Fíjense que a uno de ellos le grafiqué el contorno para poder ver la forma que tiene este diagrama de tallo y hoja. Y con los cálculos que ya les enseñé, ustedes pueden ir a encontrar tanto el rango intercuartílico como los límites superior y muy superior e inferior y muy inferior. Fíjense lo que yo hice. Hice un gráfico a mano. Miren mi gráfico a mano. Lo puedo mirar de diferentes maneras porque, bueno, lo escaneé para tenerlo cerca. Y también fui a hacer el gráfico con una aplicación de informática que se llama Infostat. Miren qué distinto, ¿no? Les cuento que el Infostat no me permite, o sea, no puede de manera sencilla, hay que programar algo más, no puede de manera sencilla en esta versión gratuita agregarme mis límites para poder determinar si tengo puntos alejados. Directamente me da los puntos alejados, ¿sí? Pero cuando yo me puse a resolver esto a mano, me di cuenta que no tengo solo 2 valores alejados. Miren cuántos tengo. Tengo varios valores alejados. A ver, veamos. Esta gráfica va desde el 150 y, ya les digo, la voy a poner acá arriba. Desde el 151 hasta el 193. Ahí está mi límite muy inferior en 151 y mi límite muy superior en 193. Grafiqué mi caja es fácil de graficar porque ya tengo los cuartiles, le agregué los bigotes, fíjense, el 181 no es el máximo valor, el 189 es el máximo valor, pero el 189, que aparece 2 veces, el 189, yo le puse 2 asteriscos. Y el 185 aparece 3 veces, entonces yo le puse 3 asteriscos. Y ahí me doy cuenta entonces por qué esta aplicación Infostat me pone solo 2 puntos. Claro, porque es el mismo número. Solo que no me dice cuántas veces aparece el mismo número. ¿Se dan cuenta? Bueno, entonces, tengo 2 valores alejados, 189 y 185, y el siguiente es el 181. Desde el 181 a la caja trazo una línea llena. ¿Lo ven?
Al trazar una línea llena, ahí construyo mis bigotes. Ese es el motivo del nombre de este método de exploración de datos. ¿Y por qué yo lo giro a esto? ¿Por qué lo giro? Fíjense, porque hago un ligero contorno con lápiz. No sé si alcanzan a ver la línea suavecita en negro. Si yo miro de costadito esta gráfica, veo cómo hay un sesgo, cómo está desplazada la gráfica, ¿sí?, hacia uno de los lados. De esa manera entonces veo que hay mayor concentración en una parte de la gráfica y hay más dispersión en otra. Bueno, este no es el último ejercicio. Nos quedan 2 más todavía. ¡Uy! Que se hizo largo. Bueno, fíjense cómo en este último ejercicio que tengo acá, ya resolvimos prácticamente todo lo que necesitábamos aprender. Seguramente ustedes estarán haciendo captura de pantalla. No hay muchísimo más para explicar. Ahí les dejo la aplicación para que ustedes para invitarlos a que la utilicen. Están las funciones de estadística descriptiva. Es la única que van a utilizar en esta primera unidad, ¿sí? Pueden utilizar el Excel y pueden utilizar las funcionalidades de la estadística descriptiva. Eso les permite calcular promedio, les permite calcular desvíos. Ustedes pueden construir una tabla de distribución de frecuencias como la que yo construí. Fíjense que estoy contando las veces que aparecen 20. A ver, dice que estas son la cantidad de bovinos que nacieron vivos en 30 estancias. Bueno, en 3 estancias nacieron 20 bovinos vivos. En 3 estancias nacieron 25 bovinos vivos. En 8 estancias nacieron 23 bovinos vivos. ¿Qué significa que nacieron vivos? Que en el momento de nacer estaban vivos. Ustedes saben que hay algunos animalitos que nacen muertos. Entonces, o que mueren ahí a poco de nacer. Entonces, a esos bovinos no se los cuenta. ¿Qué son los bovinos? ¿Saben ustedes qué son? ¿Serán vacas? ¿Serán corderos? ¿Serán gallinas? ¿Qué son bovinos? ¿Alguien sabe? ¿Eran ovejas o corderos o vacas? Ya, uno de esos dos creo. Es ganado, sí, es ganado. Bueno, les dejo la inquietud. Miren, en estadística tenemos que aprender a hablar el idioma del investigador. Nosotros, que estamos en las ciencias duras, digamos, aplicamos los métodos, pero normalmente es el investigador el que nos plantea los problemas. Entonces tendremos que aprender de los investigadores su vocabulario. En este caso, tendremos que aprender qué es un bovino, ¿no? Sabemos que es un animalito, pero no nos tenemos que confundir las gallinas con los conejos. Bueno, seguimos. Ya aprendimos a calcular la media, lo van a poder calcular con el Excel y lo van a poder calcular con la aplicación. El rango medio, eso ustedes tienen la fórmula en la teoría, busquen qué es el rango medio, busquen el eje medio también. Igual yo acá ya se los doy calculado, a ver, me imagino que ustedes estarán sacando fotos, ya les doy calculado el rango medio, a ver, corro esto para que vean todo completo. Les doy calculado el rango medio, el eje medio, les doy calculado el cuartil 1, el cuartil 3. Y luego, otra parte del enunciado, les pide que calculen la cantidad de bovinos que caen en esos intervalos, con una desviación, con 2 desviaciones, con 3 desviaciones. Gráficamente es esto lo que les están pidiendo, ¿sí? Es la gráfica de la normal, y estamos hablando acá del teorema de Chebyshev, para los que van a buscar esta información en la teoría. Eso en cuanto al ejercicio 25.
Y vamos al ejercicio 26. Miren el ejercicio 26. Es un poquito más complicado el ejercicio 26. Les está dando datos que tienen que ver con ventas trimestrales expresadas en pesos. Por supuesto que esto es de otra época, ¿no? Este administrador de municipio de este lugar que se llama Nosterville, está trabajando en el año 94, en marzo del 94, tomando muestras de establecimientos de negocios en esa localidad para ver las ventas trimestrales. Les pide que construyan una tabla de distribución de frecuencias, les pide que grafiquen el histograma, el polígono, que grafiquen la ojiva mayor que, bueno, yo ahí ya les doy un pantallazo de lo que van a ir graficando. Este es un ejercicio sumamente completo, parecido a lo que les estamos pidiendo en el trabajo práctico número 1. ¿Qué más? Les pide que utilicen el Excel para calcular el coeficiente de asimetría, intenten hacerlo. Les pide que utilicen el Excel también para encontrar el coeficiente de kurtosis. Traten de entrar a practicar, a ver, hay tutoriales. ¿Qué más? Les pide que determinen la proporción de negocios que tienen recibos de impuestos de ventas trimestrales dentro de una desviación estándar de la media, dentro de 2 desviaciones estándar de la media y dentro de 3. Bueno, lo único que tienen que hacer es construir la misma tabla que hicimos en los puntos anteriores, tomando una desviación estándar, 2 desviaciones estándar y 3 desviaciones estándar respecto de la media. ¿Sí? Bueno, los cuartiles, que ustedes ya saben cómo se calculan. Ahí les dejo los resultados para que ustedes practiquen. Practiquen hasta que salga, ¿sí? Aprovechen el fin de semana, así ya damos por finalizado este práctico número 1, que los va a tener ocupados la semana que viene cuando ya les publique los datos el domingo. Muy bien, son las 9 de la noche, nos pasamos 2 minutitos. ¿Quieren aprovechar de hacer alguna pregunta ya que estamos juntos? Me voy al aula virtual. Quiero ver si hay algo en el chat. A ver. Bueno, creo que respondimos esa pregunta de Rafaela. ¿Todo bien? Si alguien quiere escribir, si no Profe, tiene el micrófono. ¿Sí? ¿Te escucho? yo tengo una consulta no del trabajo, sino de la encuesta, que Decime. la respondí a la encuesta de Nos Conocemos, pero no Sí. guardé los datos para hacer el trabajo. Y quería saber Ah, no si importa, no te me lo podías preocupes. habilitar. No te preocupes. No hace falta que guardes vos los datos porque yo te voy a dar los datos una vez que recopilemos. Lo que sí puedo hacer es entrar a mirar si estás registrada, si efectivamente guardaste tu información. A ver, déjame que mire. ¿Cómo es tu nombre? Chocobar Tamara Martina. Chocobar Tamara. Dame un segundo que me fijo si estás. Encuesta Nos Conocemos. Mostrar respuestas. Vamos a ver por apellido. ¿Quieren ver cómo se ve? ¿Quieren que les muestre cómo se ve el aula virtual? Ya que estamos acá. Denme un segundo que separo esta ventana y se las comparto. Porque ya que estamos en la Facultad de Ingeniería, lo ideal es que aprendamos a utilizar diferentes tipos de herramientas. Esto es un aula virtual vista desde el lado del docente. A ver, ahora sí salgo de acá del Meet para poder irme al aula virtual. Desplegamos. Fíjense que, a ver, voy un pasito más atrás.
Voy un pasito más atrás. Acá está la solapa de la pestaña de estadística descriptiva. Voy a ir a la encuesta, nos conocemos. La encuesta me permite saber que tengo 106 respuestas y voy a ir a mostrar esas respuestas. Me aparecen todas las respuestas de los alumnos. Luego yo voy a seleccionar la C para filtrar por Chocobar. Y ahora voy a ir a buscarte. Acá está Tamara. ¿Sí? Ya está registrada. Tu encuesta está registrada. Cuando ustedes terminen de cargar las encuestas, es decir, cuando se venza el tiempo, a las 23:59 del día sábado, yo lo que voy a hacer, la encuesta se va a cerrar automáticamente y lo que voy a hacer es descargar esta información en un archivo Excel. Voy a borrar todos los nombres porque a la hora de compartir los datos, ustedes no necesitan saber quién es la persona que dio la información, solo necesitan los datos para poder trabajar. Y ese archivo entonces lo voy a subir al aula virtual. Así que quédense tranquilos. Está todo bien para que puedan trabajar después. Pregunta Profe, Gonza. gracias. De nada. Gracias por preguntar, porque a lo mejor tu duda era la de tus compañeros también. Gonza pregunta, ¿cómo es el tema de la asistencia? Ah, bueno, ya que estamos acá, vamos a compartir ventana entonces. Les muestro cómo es el tema de la asistencia. Me voy a la pestaña de estadística. Fíjense, hay una actividad práctica obligatoria para la asistencia a clases sincrónicas remotas. Como ya hemos visto todos los ejercicios, esta actividad se cierra el domingo que viene. Les damos un tiempito para que ustedes tengan la posibilidad de poner sus papeles en orden. Seguramente van a practicar, van a volver a resolver los ejercicios, seguramente si no han venido a clases, si no vinieron a esta comisión y fueron a otra, seguramente cotejarán los resultados con sus compañeros. Y si no pudieron ir a ninguna, por lo menos busquen los ejercicios copiados por los compañeros o que les compartan las fotos. Bueno, de tal manera que esta actividad vence el 30 de agosto. ¿Sí? Siempre les vamos a dar una semanita más para que puedan organizar sus papeles. ¿Cómo se trabaja acá? Ustedes van a ingresar y les vamos a mostrar los mismos ejercicios que hemos resuelto nosotros en clases, con las preguntas para que ustedes seleccionen la respuesta correcta. Es una evaluación prácticamente que lo que busca es comprobar si ustedes tienen el ejercicio resuelto en sus carpetas. Recuerden que el parcial es a carpeta abierta. Nuestra intención es ayudarlos a que estudien, a que practiquen, a que completen el material. Y bueno, lógicamente el alumno que entra y prueba diferentes resultados con tal de zafar, digamos así, de tener la asistencia, y bueno, no habremos cumplido el objetivo de ayudarlos, pero la realidad es que, como dice el dicho, Dios ayuda al que se ayuda, ¿no? Así funciona todo. ¿Alguna otra pregunta? A ver, Dana pregunta cómo se calculaba la desviación estándar. La desviación estándar con el Excel se calcula con una función que se llama así, que comienza así, DESB corta. Buscala, tenés la fórmula también en la parte teórica. ¿Qué más te puedo recomendar? Cuando entres a la aplicación vos vas a cargar los datos y la aplicación te va a devolver la desviación estándar. La desviación estándar es una medida de dispersión, así como el nombre lo indica, es un desvío estándar. Normalmente el desvío estándar se analiza respecto de algo,
en general, siempre analizamos la desviación estándar respecto de la media, ¿sí? Bueno, chicos, son las 9:10. No sé si quieren hacer alguna pregunta o nos despedimos ya hasta la clase que viene. El martes que viene empezamos el trabajo práctico 2. Profe, yo le quería consultar sobre el Excel. En mi caso, se me complica, digamos, manejar el Excel y ¿Mm? podría hacer los cálculos, digamos, con el lápiz o hacer los gráficos también, por ejemplo, el de Pareto, en la carpeta, en vez de hacerlo en un Excel. ¿Vos querés hacerlo al gráfico, imprimirlo, cortarlo y pegarlo? No, hacerlo a mano con reglas, al gráfico de Pareto, por ejemplo. Claro, sí, por supuesto. Y los demás cálculos, como él dijo recién de la desviación, ¿también lo podría hacer así? ¿O tengo que usar el Excel? Tenés que usar tu calculadora. Sí, sí, sí. Pero yo me refiero Eh, al Excel. a ver, no sé por qué la duda. El Excel te va a servir para poder trabajar el trabajo práctico este que les dimos, pero acordate que el trabajo práctico lo tenés que presentar manuscrito. O sea que a nosotros nos interesa que dibujes el resultado que obtengas. Pueden trabajar en grupo, el resultado va a ser el mismo, todos van a tener un gráfico muy parecido porque van a trabajar con el archivo que nosotros les damos. ¿Sí? Bueno, profe, muchas Em, gracias. bueno, de nada. Si hay más dudas, aprovechen y pregunten ahora. Así pueden trabajar tranquilos la semana que viene. No hay peor cosa que trabajar en el aire. ¿Vieron cuando uno está perdido y no sabe qué hay que hacer? Es preferible preguntar a tiempo. Si me preguntan después por mensaje en el aula virtual, va a ser difícil explicarles. Es mejor ahora que estamos conversando. Bueno, ok. Veo que no hay más preguntas entonces. Nos despedimos hasta el martes. Que tengan un buen fin de semana. Aprovechen el tiempo. Nos vemos, Ornella. Chau, chau.